época, que saludara al dirigente de la agrupación Gelbart, vicepresidente de la CEGERA, que es la continuación, la evolución hoy por hoy de la CGE, de la Confederación General Económica de José Bel Gelbart, Ariel Aguilar. Ariel, ¿cómo le va? Mi nombre es Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, con ganas de escucharlo, me imagino para ustedes qué habrá significado que Cristina ponga como eje el pacto social de aquella época. Y la verdad que fue llamativo, pero fue esperado, porque de alguna manera quienes reivindicamos la figura o el nombre de don José Bel Gelbart, y que militamos ese proyecto de país, ¿no? O sea, ese proyecto de país industrialista, donde el capital y el trabajo casi llegaron a un 50%, casi con pleno empleo. Digo, ese modelo de país es el que necesitó un pacto social en ese momento, que es el que propone Gelbart, fue por el que peleamos durante todos estos años, y cuando la agrupación Gelbart se crea en el 2012, un poco era para que el dirigente empresario, además de trabajar en la gremial, tenga una participación política activa, porque entendemos que la producción, que el trabajo se decide desde la política, más que desde la gremial. Y la verdad que ayer, cuando Cristina reivindicaba la figura de don José y ese modelo de país, porque de eso es lo que tenemos que hablar, ¿no? Claro, La claro, verdad que fue más... para que le quede claro a la audiencia, que muchos de los pibes, los que no peinan cana, no tienen ni idea de lo que se está hablando, podríamos contraponer qué diferencias para ustedes, que son empresarios, que son hombres de la economía real, qué diferencias tendría con el modelo que está aplicando este gobierno. No, bueno, absolutamente distinta. Bueno, mira, ya que la contás, y ya tengo 47 años y me tocó por ahí no vivir puntualmente, tenía 4 o 5 años, 3 años en ese momento, pero cuando uno piensa en ese proyecto de país y en lo que significó Gelbart en términos de, ideológicamente, lo decías vos, hay 20 leyes que proponen, entre las que había la nacionalización de la banca, el tema de casi una reforma agraria, la creación de la COPIME, montones de leyes que son las leyes que transformaban la matriz de distribución productiva argentina, esta discusión histórica con la oligarquía y lo más importante, consolidación de este empresariado nacional. Bueno, esas 20 leyes son las que de alguna manera hacen que Gelbart termine exiliado, sin ciudadanía patria. Fíjate que ni los militares terminaron sin ciudadanía. Y de alguna manera, cuando uno piensa en ese escenario y en qué se pareció, si querés lo más parecido, muchas de las cosas se parecieron a las políticas que se aplicaron desde el 2003 hasta el 2015, ¿no? Sin llegar por ahí a algo tan profundo, porque vos venías de un industricidio que habían sido los 90 y tenías que empezar a recuperar ese entramado productivo, pero estamos hablando que estamos discutiendo un modelo de distribución de la riqueza absolutamente distinto, donde, y bien lo dijo Cristina ayer, no es que el empresario, el empresario pone una empresa para ganar plata y está bien. Lo que pasa es que, a ver, ¿en qué contexto gana dinero? Si en un contexto de crecimiento colectivo o en un contexto donde vas pateando cadáveres por la calle, y la verdad que es un negocio que no le cierra a nadie, porque al final de todo te quedas sin mercado, te quedas sin cliente, te quedas... Sí, es cierto. Esto hay que tener claro. Yo para explicarlo de manera llana qué significa un proyecto como ese. Ahora, una pregunta, Ariel, estamos hablando con el vicepresidente de CEGERA, que es la continuidad histórica de la CGE que presidía Gelbart. Ariel, ¿qué importancia tiene entonces para aplicar este tipo de planes como el de Gelbart, que logró ese pleno empleo, logró la distribución de la riqueza que usted dice? ¿Qué importancia tiene el apoyo político? Porque recordando yo el plan Gelbart se empieza a diluir a partir del fallecimiento de Perón. Entonces, ¿qué importancia tiene el liderazgo político que lo apoye? No, absolutamente. Absolutamente, porque es por eso que Cristina tome este punto. Mira qué diferencia, porque esto yo creo que nace además a partir de este acuerdo de los 10 puntos que propone el gobierno, ¿no? Yo creo que esto un poco nace desde ahí, Claro. de explicar de que no es que uno no quiere hacer un acuerdo, no es que, en este caso Cristina, yo no hablo por Cristina, pero no es que se plantee ser parte de un acuerdo que un gobierno propone para ayudar al país o garantizar la gobernabilidad. Son 10 puntos que tienen que ver, en los cuales no se habla de consumo, no se habla de tarifa, no se habla de tasas, no se habla absolutamente de nada, ¿no? Estamos hablando de garantizar el pago de la deuda, estamos hablando de
tener un banco central independiente, cuando lo que yo quiero es tener un banco central al servicio del sector productivo. Digo, como contrapropuesta a esto, lo que sucede es que Cristina habla de aquel famoso pacto social que de verdad se genera con todos los actores sociales y no con 10 puntos que un gobierno propone y que mansamente el resto de la sociedad tiene que aceptar, porque si no, no sería republicano y no estaría ayudando a que avance la república. Yo creo que quiso marcar claramente cómo se construye un pacto social, que no es un pliego de condiciones que se impone, sino que es una construcción colectiva, ¿no? Ahora, a propósito, bueno, acá vamos al punto, ¿no? En este actual contexto, con las enormes condicionalidades que va a quedar por el feroz endeudamiento récord histórico, casi 180.000 millones de dólares, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un sallo que cualquier gobierno que gane lo va a tener que enfrentar, con una transnacionalización hoy de las empresas aún muy superior a la de la década del 70, donde prácticamente los grandes grupos concentrados están en manos de extranjeros. ¿Cómo haces, Ariel, para generar lo que ustedes, y en esa época yo recuerdo, se llamaba una burguesía nacional, al estilo de la de San Pablo, el industrialismo de San Pablo y de otros lugares del mundo? ¿Cómo se hace? Esos son unos cuantos temas, pero bueno, puntualmente yo con lo de la burguesía nacional argentina, yo creo que es y debe ser distinta a la de Brasil. Primero que hay otro tema, el tema de la burguesía de Brasil y cómo se genera, primero porque se genera en la industria, y primero porque Brasil discutió lo que para nosotros se llamó la 125, 50 años antes, cuando Getúlio Vargas decide transferir la renta del café a la industria, y le sumó 50 años de proteccionismo. Entonces vos generaste la burguesía con la cual yo no me identifico, la conozco, no me identifico plenamente con esa burguesía en términos de salario barato. Claro, y en lo que representa en el conjunto de la sociedad. Esta burguesía que proponía Helber, que era en la cual, a ver, entendiendo que el 80% del empleo, lo decimos siempre, lo generan las pymes, el desafío nuestro, y porque venimos trabajando, y por supuesto que hay divisiones, y es difícil, pero hay que transformar al empresario en un sujeto político, o al empresariado en un sujeto político, y que esté en la Cámara de Diputados, y que esté en el Senado, y que esté en los municipios discutiendo las políticas locales, junto al intendente, que sea parte de esas decisiones políticas. Si vos vas a conformar esa burguesía desde ese lugar, no desde la... A ver, ¿sabes cuál es la diferencia por ahí desde la Gremial con una cámara? Viene un proyecto como el de 2003, 2015, y las cámaras, los empresarios de esas cámaras empiezan a crecer. Y a lo mejor, y está bien, invierten y aprovechan esa coyuntura para crecer. Ahora, ¿cómo haces para que ese empresariado, y ese es el desafío, sea capaz de sostener para que no te vuelvan a llevar puesto un proyecto industrialista o que empiece a ser industrialista? Bueno, ese es el desafío. Y en términos de empezar a recuperar de trabajo, bueno, yo lo que digo siempre, ¿no? Es difícil, pero nosotros sí sabemos cómo resolverlo. Nosotros sí sabemos cómo generar trabajo, administrando un poquito el comercio exterior, no negociando los salarios a la baja, planteándonos unas tasas orientadas al sector productivo y unas tarifas subsidiadas como existe en muchos países del mundo. Inicialmente vos vas a tener una leve recuperación, y a partir de eso lo que sí nosotros sabemos, no te quepa duda, es generar trabajo en la Argentina, porque justamente nuestras empresas están acá, no fugamos dinero y sabemos esto, no trabajar. Sí, a propósito, cada vez a medida que ibas contando incluso todos las dificultades, los desafíos que tendría formar ese empresariado nacional comprometido, con responsabilidad social verdadera, no la de marketing. Y pensaba esta semana, perdón, tengo la garganta un poco, y pensaba esta semana, tuve ahí unos contrapuntos muy interesantes. Por ejemplo, hablé con el secretario de la Cámara Argentina de Comercio y con el doctor Daniel Funes de Rioja, el presidente de la poderosa Copal, de la industria alimenticia, con una visión pura, bastante de aquiescencia hacia los 10 puntos de acuerdo del gobierno, con un Sergio Sienan, ¿no? Es el de la Cámara de Comercio, sí. Sienan, que decía que no se puede pensar en gastar más, apuntando básicamente al tema monetario, al tema del gasto público. Y después al otro día hablo con Víctor Fera, el de Maxi Consumo, no sé si lo conocen, me imagino que sí. Sí, claro. Bueno, y Víctor Fera salió diciendo, miren, lo de Funes de Rioja es prácticamente un enemigo del consumo interno, de la industria. Se enojó mucho con la Cámara de Comercio, dijo que hay más corrupción
por ejemplo, en el tema de la industria de los alimentos, que en la obra pública, si se aprobara la ley de góndolas, bajarían los alimentos 20%, que acá hay grupos concentrados que cartelizan el... Entonces, digo, ¿cómo se logra eso? Ya ahí tenés una disputa incluso entre mismos argentinos, ¿no? Bueno, yo obviamente no coincido con muchas de las cosas que opina Funes de Rioja o la Cámara de Comercio, porque además ellos cuando plantean reducir el gasto, yo también propongo, si querés, tener un equilibrio fiscal. Ahora, yo planteo recaudar más, y para recaudar más, y aparte de 2 más 2, yo hoy estoy pagando mucho menos porque estoy vendiendo mucho menos. Entonces, si yo quiero recuperar la recaudación, ¿por qué no nos planteamos, para lograr bajar el déficit fiscal, recaudar más? Y recaudás más cuando las empresas pagan más porque venden más, y para eso necesitas políticas que apunten al mercado interno. Lo que pasa es que muchas de las empresas que están en la UIA, que es donde se referencia aparte de la Copal, ¿no? Funes de Rioja, claramente no tienen que ver con el mercado interno. Y no hablo, también tenés a Arcor, por supuesto, que tiene exportación y tiene mercado interno, y ha perdido 1.000 millones de pesos el año pasado. Digo, pero representan a otro empresariado, y me parece que bueno, ese es el desafío nuestro, pero es histórico. Estuvieron en contra de Helvar, crearon la APG, que era una asamblea que se creó entre las entidades, si querés, empresarias más cercanas a la oligarquía. O sea, absolutamente en contra de un plan de Helvar y absolutamente en contra de la intervención del Estado como regulador. Las pymes necesitan un Estado presente para el crecimiento, para el desarrollo, para la inversión, ¿sí? Y claramente las corporaciones se enfrentan al Estado. Es una concepción ideológica del modelo de país que queremos. En los 12 años anteriores, Ariel, de Cristina y Néstor, ¿por qué no se terminó de construir? Porque verdaderamente en 12 años tampoco se logró un modelo de desarrollo inclusivo, sustentable, basado fuertemente en el mercado interno. O sea, hubo problemas. Es que yo creo que la etapa que ve, primero que siempre todo, y se lo digo a veces cuando hablo con mucha gente en la vida, es de dónde venís, ¿está bien? Y de dónde arrancás. Y la verdad que nosotros arrancamos con un aparato productivo destruido en esos años. Entonces, 12 años, cuando vos lo analizás, decís, son 3 gobiernos, ¿cómo no pudieron dar este cambio que nos estamos planteando? Primero había toda una etapa de reconstrucción. La etapa que venía de la discusión esta que vos planteaste antes, esta etapa que venía debía ser superadora porque teníamos que discutir la concentración. ¿Dónde tenemos la formación de precios? ¿Dónde tenemos el problema de la sociedad por el tema de la inflación y nosotros las pymes también con el tema inflacionario? No son las pymes formadoras de precios. Ahora, vos tenés concentración en insumos básicos, en acero, en cemento, en aluminio, ¿sí? En cuero, poner en mi caso. Vos tenés toda una concentración de insumos básicos. Y además tenés concentración en el final de la cadena de valor, como bien decías vos, donde vos tenés 2 empresas de galletitas que manejan el 80% de los panificados. 2 de cerveza. Tenés 4 de leche, tenés 3 de azúcar. Entonces vos ahí tenés concentración. Entonces yo lo que me planteo es que ese desarrollo, la etapa nueva, bueno, yo creo que uno de los por las grandes cuestiones que atacaron a Axel Kicillof en el final de la gestión fue que cuando ya en 2014 quiso poner en marcha la nueva ley de producción y consumo, que le llamaban la nueva ley de abastecimiento. Esa ley trabajaba justamente sobre la concentración de insumos y sobre la formación de precios, ¿a dónde? En insumos y en el final de la cadena de valor. Entonces, claro que se empezaba a dar esa discusión y tenías una oposición muy fuerte de estos grupos económicos que en otra época se opusieron también siempre al mismo, al rol activo del Estado. Cuando Macri entra, tiene aquella famosa frase increíble que describía de qué estábamos hablando, que dijo que el Estado tenía que ser el que preparara la cancha para que jugaran los jugadores, o sea, Sí, era el sí. canchero. Claro. La frase es muy gráfica de lo que venían a hacer, ¿eh? Claro. Entonces digo, para entender cuál es la disputa y cuál es el proyecto del país. Está bien, no se llegó, pero se empezaba a dar esa discusión y a la etapa que venía. Ahora retrocedimos todo lo que retrocedimos y perdimos 140.000 empleos industriales, perdimos 100.000 pymes. Esta es la realidad que hoy tenemos, pero yo creo que puede cambiar, que la podemos cambiar y que se cambie esto desde la política, ¿no? Bien, la última, y me quedan 30 segundos, Ariel, y muchas gracias por... creo que la palabra tuya hoy es paradigmática porque, bueno, se puso en el tapete el pacto social de José Bergelbar,
vos sos dirigente de la agrupación Helvar y vicepresidente de Segera, que es la continuidad de la CGE de Helvar. Hoy por hoy, si Cristina, pongámosle que gane las elecciones, ¿tiene el marco favorable para aplicar ese pacto social como ella dice? El marco favorable en términos... ¿Hola? Estamos condenados, ¿no? Cada vez que el asesino se me corta la llamada. Toda la semana nos pasó lo mismo. Bueno, tratá de recuperarlo, por lo menos para que no quede trunco el mensaje final. Bueno, ya vamos a ir, estamos hablando con el vicepresidente de Segera, de la CGE de la República Argentina, Ariel Aguilar, que está dando una interesante demostración de la gran diferencia ideológica de lo que habló anoche la expresidenta respecto del plan que pretende pergeniar en este acuerdo social el gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, nos quedaban un minutito nada más para definir eso y ya cerrar este tema que creo que le hemos dado abundante explicación. Bueno, ahí está, ¿no? Creo que lo recuperamos. Ariel, bueno, sí. Nos quedamos todos con las ganas, la respuesta una de las más importantes. A ver, yo entendí la pregunta. En términos macro es difícil, en términos macro de lo que ha sucedido en la macroeconomía, pero sí creo que tiene solución inicial, creo que esta nueva etapa, en términos macroeconómicos, lo primero que tenemos que decirle a la sociedad es que tiene salida. Nosotros no podemos decir a la sociedad que esto no tiene salida, porque sabemos que tiene salida, va a ser un esfuerzo y demás, pero ese esfuerzo sí no va a ser solamente de toda la población, va a ser de todos los sectores, y yo creo que si lo hablamos en términos políticos, sí, yo creo que tiene el plafón de toda una parte del arco político, que es fundamental, porque esto se discute desde la política. Yo no sé si se llamará pacto social o cómo se llamará, pero yo veo un montón de dirigentes que antes no veía acercarse al espacio que representa la expresidenta, y me parece que el plafón político inicial, por supuesto que lo tiene, y me parece que tiene una sociedad bastante movilizada y sensible por todo lo que ha pasado en estos años, porque, y además, y esto hay que decirlo todo el tiempo, no, aquel que por ahí eligió otro proyecto político o votó este gobierno, hoy es tan víctima como cualquiera de nosotros que no puede sostener la fábrica. Nosotros estamos igual que esa persona, entonces no es un enemigo. Entonces lo que tenemos... Clarísimo, me parece muy importante eso. No, pero está claro, nosotros tenemos que construir con esa persona adentro, con ese empresario, colega de la Cámara que a lo mejor lo votó porque creyó y que hoy se fundió y yo lo mato. No, lo tengo que abrazar y ver cómo hacemos para que vuelva a abrir la fábrica. Este es el objetivo. Bien, ese mensaje me parece que es muy claro, porque lamentablemente los fanáticos de un lado y del otro, a mí me critican muchísimo, porque yo siempre, ya en la época de los cacerolazos, yo decía, es tu primo, tu hermano, es tu compañero de trabajo, es tu pariente, no es tu enemigo, acá pasa por otro lado, la gente vive como puede, aprende lo que puede. Entonces me parece que azuzar la grieta con una cosa es con el dirigente que tiene la función de manejar el Estado y otra cosa es con tu compañero, con tu amigo. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, a mí me han pegado con todo por eso, pero yo sigo sosteniéndolo. Bueno, lo dijo Cristina ayer, ¿no? No, yo coincido lo mismo, y que se quede claro una cosa, cuando algunos, fíjense cómo se ha instalado lo del Ministerio de la Venganza, y ha sido una instalación de medios, claro, justamente, tal cual. De verdad, ha sido una construcción más desde el lado del gobierno que desde el otro lado. Tengamos claro una cosa, ningún Ministerio de la Venganza, nuestra revancha real es la fábrica, es la gente de trabajo. Ahí sí. Bueno, Ariel, se pierde la comunicación, pero creo que está todo dicho, ha sido muy importante escucharte. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias. El vicepresidente de la Confederación General Económica de la República Argentina, la continuidad de aquella CGE de José Helvar, que aglutinaba lo que por entonces, me acuerdo, se llamaba la burguesía nacional empresaria, dirigente de la agrupación Helvar, Ariel Aguilar, a propósito del contrapunto más importante que puso ayer en el tablero político Cristina Fernández en la presentación del libro, que fue contraponer un contrato social ciudadano basado en un pacto social como el de Perón-Helvar, que es antitético con el que propone el actual gobierno.